Mi nombre es Rosa. Tengo 71 años y nunca pensé que a mi edad tendría que vivir algo tan horrible como lo que estoy a punto de contarles. Cuando vi a mi nieta de 6 años con su hermosa cabeza completamente rapada, sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Su cabello dorado había desaparecido por completo. Solo quedaba su pequeño cuero cabelludo expuesto, vulnerable, como si lo hubieran pasado con una rasuradora industrial. Mi corazón se detuvo por completo. Era la fiesta de cumpleaños de mi hijo Roberto. Habían invitado a toda la familia. Llegué con mi pastel de 3 leches casero, el que a mi nieta Lupita le encanta. Esperaba verla correr hacia mí como siempre, sus trenzas doradas bailando en el aire, gritando: «Abuelita Rosa», con esa voz dulce que ilumina mi alma. Pero cuando entré a la sala, la niña estaba sentada en una esquina con la cabeza agachada, usando una gorra rosa de béisbol enormemente grande para ella. Algo no estaba bien. Mi instinto de abuela me gritaba que algo terrible había pasado. Me acerqué a ella lentamente. «Lupita, mi amor, ¿por qué no me das un abrazo?», le pregunté con ternura. Ella levantó la vista con sus grandes ojos y vi lágrimas contenidas. Lágrimas que una niña de 6 años no debería tener. «Abuelita, no puedo quitarme la gorra», susurró con voz quebrada. Su labio inferior temblaba como una hoja en la tormenta. «Mami dice que me veo fea sin ella». Mis manos comenzaron a temblar. «¿Qué le pasó a tu cabello, mi chiquita?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Con mucho cuidado levanté la gorra rosa. Lo que vi me rompió el alma en 1000 pedazos. Su hermoso cabello rubio, el cabello que yo peinaba con tanto amor cada vez que venía a visitarme, había sido brutalmente cortado hasta la raíz. No era un corte de salón, era un rasurado cruel, despiadado, como si hubieran usado una máquina eléctrica sin ningún cuidado. «¡Dios mío!», exclamé sin poder contenerme. «¿Quién te hizo esto?». Lupita comenzó a llorar en silencio, esas lágrimas silenciosas que solo salen cuando un corazón está completamente roto. «Mami lo hizo», susurró suavemente mirando hacia su madre, mi nuera Sandra. Justo entonces, Sandra apareció con una copa de vino en la mano y una sonrisa que heló mi sangre. «Ay, Rosa, ¿ya viste el nuevo look de Lupita?», dijo riéndose como si nada hubiera pasado. «No se ve moderno. Es la nueva moda». «Moderno», repetí incrédula. «Sandra, ¿cómo pudiste hacerle esto a una niña?». Sandra se encogió de hombros con indiferencia. «Era necesario. Esta niña nunca quería lavarse el pelo. Siempre lloraba cuando intentaba peinárselo. Así que decidí resolverlo de una vez por todas». «Pero es solo una niña de 6 años», grité sintiendo la rabia subir por mi garganta. «¿Cómo pudiste raparle completamente la cabeza? Es solo cabello rosa. Crece». Sandra tomó otro sorbo de vino y se rió de nuevo. «Además, es una broma. ¿No ves? Está exagerando. ¿Los niños de ahora son tan dramáticos? Una broma». Había llamado broma al trauma que le había causado a mi nieta. Miré a Lupita, quien se había escondido detrás de mis piernas, temblando como un pajarito asustado. Sus manitas se aferraban a mi vestido coral con desesperación. «Una broma», repetí lentamente, sintiendo cada palabra convertirse en veneno en mi boca. «¿Consideras humillar a tu propia hija una broma?». Sandra puso los ojos en blanco. «Ay, Rosa, no seas tan dramática. Es solo cabello. En 2 meses le habrá crecido un poco». Pero yo conocía a mi nieta. Sabía lo orgullosa que estaba de su cabello dorado. Recordaba todas las tardes que pasamos juntas, yo peinándoselo con cuidado mientras ella me contaba sus aventuras en la escuela. Recordaba cómo brillaba cuando le hacía trenzas especiales para las fiestas. Su cabello era su corona, y Sandra se la había arrancado sin piedad.
Busqué a mi hijo Roberto con la mirada. Lo encontré en la cocina sirviendo bebidas como si nada hubiera pasado. Como si su hija no estuviera sentada en la sala con la cabeza rapada y el corazón roto. Roberto. Lo llamé con voz tensa. ¿Tú sabías de esto? Se volteó y vio una mezcla de incomodidad y resignación en sus ojos. Mamá. Sandra decidió que era lo mejor. El cabello de Lupita siempre estaba enredado. ¿Y tú permitiste que raparan a tu hija como si fuera recluta militar? Le pregunté sintiendo lágrimas de indignación acumulándose en mis ojos. Roberto suspiró con cansancio. No es tan grave, mamá. Es solo cabello. Solo cabello. Esas dos palabras resonaron como un sonido tortuoso en mi mente. Para ellos era solo cabello. Para mi nieta era su dignidad, su autoestima, su confianza destrozada. Volví con Lupita, quien seguía llorando en silencio. La tomé en mis brazos y sentí su cuerpecito temblar contra el mío. Ya no llores más, mi amor. Le susurré al oído. La abuelita está aquí, pero por dentro estaba hirviendo de rabia. Esta no era la primera vez que Sandra humillaba a mi nieta. Siempre tenía comentarios crueles. Siempre encontraba formas de hacerla sentir pequeña e insignificante. Y yo había guardado silencio por demasiado tiempo. Hoy eso cambiaría. Hoy obtendría justicia para mi nieta. Tomé a Lupita en mis brazos y la llevé al baño para hablar con ella en privado. Cerré la puerta con seguro y me arrodillé a su nivel. Aunque mis rodillas de 71 años protestaran, sus ojitos estaban rojos de tanto llorar. «Cuéntame exactamente qué pasó, mi amor», dije con la voz más suave que pude. La abuelita necesita saber toda la verdad. Lupita solló y comenzó a hablarme entre hípidos. Ayer en la mañana, mami despertó bien enojada. Dijo que mi cabello estaba bien sucio y que yo era una niña cochina. Mi corazón dolió. Había visto a Lupita hace apenas 3 días y su cabello estaba perfectamente limpio. Sandra mintió. Pero yo me había bañado el día nuevo anterior, abuelita, te lo juro. Sus manitas temblaban mientras hablaba. Mami llevó al baño y agarró la máquina que papi usa para rasurarse. La rasuradora eléctrica. La rasuradora eléctrica. Pregunté horrorizada. Lupita asintió. Me dijo que me quedara quieta o me iba a lastimar. Yo lloré mucho, abuelita. Lloré y le rogué que parara, pero ella siguió y siguió hasta que todo mi cabello estaba en el piso. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Imaginé a mi nietecita aterrorizada viendo su hermoso cabello caer al piso mientras su propia madre la humillaba sin piedad. ¿Tu papá estaba en casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, estaba viendo la tele en la sala. Yo grité pidiendo ayuda, pero él no vino. Lupita me miró con esos ojos inocentes llenos de dolor. Cuando terminó, mami me dio la gorra y me dijo que era mi culpa por ser una niña sucia y desobediente. Sentí la rabia ardiendo dentro de mí como lava volcánica. No solo había rapado a mi nieta, la había culpado por ello. Había destruido su autoestima y plantado semillas de vergüenza en su corazón de 6 años. «Abuelita, Lupita», susurró en mi oído. «¿Crees que ahora estoy fea?» Esas palabras me destruyeron por completo. Tomé su carita entre mis manos y la miré directamente a los ojos. «Lupita, escúchame muy bien. Tú eres la niña más hermosa del mundo entero. Con o sin cabello, eres perfecta. ¿Me entiendes?» Ella asintió, pero vi que no me creía completamente. El daño ya estaba hecho. Salimos del baño y volvimos a la fiesta. La música sonaba. La gente reía y platicaba como si nada hubiera pasado, como si mi nieta no hubiera sido brutalmente humillada. Hacía apenas 24 horas. Busqué a Sandra y la encontré riéndose con mi hermana Beatriz. Se veía completamente relajada, como si rapar a una niña de 6 años fuera lo más normal del mundo.
Me acerqué a ellas con Lupita tomada de mi mano. «Beatriz, ¿tú sabías lo que Sandra le hizo a mi nieta?» Mi hermana me miró confundida. «¿Qué cosa?» Le rapó completamente la cabeza. «Mírala». Le quité la gorra a Lupita, quien inmediatamente trató de cubrirse con sus manitas. Beatriz jadeó. «Ay, Dios mío, ¿pero por qué?», Sandra interrumpió con una risa. «Ay, ya les expliqué. Era necesario. Esta niña no se lavaba bien el pelo. Siempre lo tenía grasoso y enredado. Además, ahora tiene más fresco para el calor. Graso exploté. Yo misma le lavé el cabello hace 3 días cuando estuvo en mi casa. Estaba perfectamente limpio, pues se ensució muy rápido». Entonces, Sandra respondió con calma. «Los niños son así». Beatriz me miró con los ojos muy abiertos. Ella también era abuela y entendía perfectamente la magnitud de lo que había pasado. «Sandra, esto es demasiado extremo. Pudiste haberle cortado el pelo normalmente, no raparla como a una delincuente. Es solo cabello». Sandra repitió como disco rayado. «Ustedes están exagerando. En mis tiempos los niños obedecían, y ya. Si Lupita hubiera obedecido desde el principio, esto no habría pasado». «¿En tus tiempos?», pregunté incrédula. «Sandra, tienes 28 años, no 50. ¿De qué tiempos hablas?». «Pues en mi familia me enseñaron disciplina de verdad», respondió acalorada. «No como ahora que todos los niños están malcriados». Justo entonces, mi vecino, don Héctor, que había venido a la fiesta con su esposa, se acercó. Había visto toda la escena, y su expresión era de completo disgusto. «Disculpen que me meta, don Héctor», dijo en voz alta, «pero tengo 3 nietos y jamás en mi vida les haría algo así. Esto no es disciplina, es crueldad». Sandra lo miró con desprecio. «Nadie le pidió su opinión, señor. No necesito que me la pidan». Don Héctor respondió con firmeza. «Cuando veo a un adulto lastimando a un niño, es mi deber decir algo». «¿Lastimar?». Sandra se rió histéricamente. «Por favor, no sean tan dramáticos. Es solo un corte de pelo radical». Pero yo había notado algo más. Durante toda la conversación, Lupita se había aferrado cada vez más a mi cuerpo, temblando cada vez que su madre hablaba. No era solo miedo, era terror puro. Esta niña estaba aterrorizada de su propia madre. «Lupita», dije suavemente, «¿quieres ir a la cocina conmigo por un poco de agua?». Ella asintió desesperadamente. Pero cuando traté de llevarla, Sandra me detuvo. «No, Lupita se queda aquí conmigo. Ya se ha estado escondiendo suficiente tiempo». «Solo vamos por agua», expliqué tratando de mantener la calma. Dije que no. La voz de Sandra se volvió amenazante. «Esta niña necesita aprender a socializar, no esconderse detrás de las faldas de su abuela cada vez que no le gusta algo». Miré a mi nieta y vi pánico absoluto en sus ojos. No quería quedarse con su madre, le tenía miedo. Justo entonces, mi hijo Roberto se acercó al grupo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto?». «Tu madre está haciendo una tormenta en un vaso de agua», Sandra le dijo con voz dulce, solo porque le corté el pelo a Lupita. Roberto me miró con expresión cansada. «Mamá, por favor, no causes problemas. Es solo cabello». «Problemas». No podía creer lo que estaba escuchando. «Roberto, ¿viste cómo se ve tu hija? ¿Viste cómo está temblando de miedo?». «Está bien, mamá. Solo está siendo dramática como siempre». Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Mi propio hijo estaba llamando dramática a su hija de 6 años por estar traumatizada. Mi propio hijo estaba del lado de la persona que había humillado a su propia hija. «Dramática», repetí lentamente. «Tu hija de 6 años está siendo dramática porque la raparon contra su voluntad». «Mamá, ya basta». Roberto me miró con irritación. Sandra es su madre y tiene derecho a decidir sobre su cabello.
Tú no tienes por qué meterte. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi propio hijo, estaba defendiendo lo indefendible. Estaba eligiendo a su esposa sobre el bienestar de su hija. Miré a Lupita, quien ahora lloraba en silencio otra vez. Miré a Sandra, quien sonreía con satisfacción. Miré a Roberto, quien evitaba mi mirada. Y en ese momento supe exactamente qué tenía que hacer. No iba a permitir que mi nieta pasara un segundo más en ese ambiente tóxico. No iba a permitir que siguieran humillándola mientras yo me quedaba de brazos cruzados. Tomé la mano de Lupita con firmeza. «Nos vamos». «¿Cómo que se van?» Sandra me bloqueó el paso con los brazos cruzados. «Lupita se queda aquí. Es la fiesta de cumpleaños de su padre, y no se va a ir solo porque tú estás haciendo un berrinche». «No es un berrinche», respondí con voz firme, manteniendo a Lupita protegida detrás de mí. «Es proteger a mi nieta de más humillación». «Humillación». Sandra se rió con esa risa falsa que me ponía los nervios de punta. «Rosa, creo que necesitas calmarte. Estás viendo fantasmas donde no los hay, pero yo había visto suficiente. Durante los últimos 2 años desde que Roberto se casó con Sandra, había notado cambios perturbadores en mi nieta. Lupita había dejado de ser la niña alegre y espontánea que conocía. Se había vuelto callada, tímida, siempre disculpándose por todo. «Fantasmas», repetí. «¿Sabes qué? Tienes razón. He estado viendo cosas que preferí ignorar». Me arrodillé junto a Lupita y le hablé suavemente. «Mi amor, ¿te acuerdas cuando me dijiste que ya no querías quedarte a dormir en casa de mami y papi?» Lupita asintió tímidamente. Sandra inmediatamente se tensó. «¿Por qué me dijiste eso, mi chiquita?», continué preguntando, aunque ya sospechaba la respuesta. «Porque mami se enoja mucho», susurró Lupita. «Y cuando se enoja me dice cosas feas». «¿Qué tipo de cosas feas?», Sandra interrumpió abruptamente. «Ya basta. No voy a permitir que manipules a mi hija en mi contra». «¿Manipular?», pregunté poniéndome de pie. «Solo estoy preguntando por qué mi nieta tiene miedo de estar en su propia casa». «Ella no tiene miedo, Sandra», gritó. «Está inventando cosas porque tú la consientes demasiado». Pero Lupita comenzó Anya a hablar con voz temblorosa. «Mami dice que soy una niña mala. Dice que es mi culpa que papi ya no la quiera tanto como antes». Sentí mi sangre helarse. «¿Qué más te dice, mi amor?» «Dice que soy tan metiche como la abuelita Rosa, que las dos somos entrometidas que arruinamos todo». Las palabras de mi nieta cayeron como bombas en medio de la sala. Beatriz se llevó las manos a la boca. Don Héctor sacudió la cabeza visiblemente molesto. Sandra se puso roja como un tomate. «Eso no es verdad. Esta niña está mintiendo». «¿Una niña de 6 años está mintiendo sobre algo tan específico?», pregunté incrédula. «Una niña que ni siquiera sabe inventar mentiras complicadas». «Sí, porque tú la estás manipulando». Justo entonces, Roberto apareció con una cerveza en la mano, claramente molesto por la interrupción a su fiesta. «¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué todos los gritos?» «Tu esposa le ha estado diciendo cosas horribles a tu hija», expliqué tratando de mantener la compostura. «Y ahora resulta que la niña está mintiendo». Roberto suspiró con exasperación. «Mamá». «Sandra no le diría cosas feas a Lupita. Tú eres la que está sacando conclusiones exageradas». «Exageradas», exploté. «Roberto, mira a tu hija. Mira su cabeza rapada. Mira cómo tiembla de miedo. Está temblando porque tú la estás asustando con todas estas preguntas». Roberto respondió sin siquiera mirar a Lupita. «Tú estás creando drama innecesario. No podía creer la ceguera de mi hijo. Su propia hija estaba claramente traumatizada y él se negaba a verlo». «Está bien», dije con voz peligrosamente calmada.
Si creen que estoy loca, déjenme preguntarle algo a Lupita frente a todos. Me arrodillé junto a mi nieta, otra vez. Lupita, ¿cuando mami te cortó el pelo ayer, lloraste? Sí, abuelita. ¿Y qué te dijo cuando estabas llorando? Lupita miró a su madre con terror. Sandra la fulminó con la mirada. ¿Puedes decirme, mi amor? Nadie te va a regañar. Con una voz que apenas se oía, Lupita susurró. Me dijo que las niñas feas lloran mucho, y que si seguía llorando me iba a trascortar las pestañas también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la música pareció haberse bajado. Beatriz se llevó las manos al pecho. Don Héctor apretó los puños con rabia contenida. ¿Le dijiste a tu hija de 6 años que era fea? Le pregunté a Sandra con voz que temblaba de indignación. Yo no dije eso. Sandra gritó desesperadamente. Esta niña está confundida, y también está confundida sobre las pestañas. Insistí. Sandra se quedó en silencio por primera vez en toda la tarde. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Roberto finalmente miró a su hija. La miró de verdad y por primera vez vio una sombra de duda en sus ojos. Lupita, mami, ¿realmente te dijo eso? Lupita sintió con lágrimas rodando por sus mejillas, y también me dijo que si le contaba a alguien, me iba a cortar el pelo aún más corto. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté como un resorte y enfrenté a Sandra cara a cara. No solo traumatizaste a mi nieta, dije con voz afilada como un cuchillo, sino que la amenazaste para que se callara. ¿Qué clase de monstruo amenaza a una niña de 6 años? Yo no soy un monstruo. Sandra estaba perdiendo completamente la compostura. Todos están sacando todo de contexto. ¿Qué contexto justifica llamar fea a una niña? Preguntó Beatriz, quien había estado en silencio hasta ahora. ¿Qué contexto justifica amenazarla? Estaba siendo demasiado dramática, gritó Sandra. Solo trataba de calmarla llamándola fea. Don Héctor se unió a la confrontación. Señora, eso no es calmar a una niña. Eso es abuso psicológico. No te metas en lo que no te importa. Sandra estaba completamente fuera de control. Ahora esta es mi familia. ¿Tu familia? Pregunté con desprecio. Así es como tratas a tu familia, humillándolos, amenazándolos, destruyendo su autoestima. Roberto finalmente reaccionó, pero no como yo esperaba. «¡Ya basta a todos!», gritó. «Esta es mi casa y mi fiesta. Si no les gusta cómo criamos a nuestra hija, pueden irse». Mis palabras se atascaron en mi garganta. Mi propio hijo me estaba corriendo de su casa por defender a su hija. «¿Cómo criamos a nuestra hija?», repetí lentamente. «Roberto, ¿tú consideras rapar la cabeza de una niña de 6 años y llamarla fea como crianza?». «Es disciplina», Roberto respondió, pero su voz sonaba menos segura que antes. «Sandra está tratando de enseñarle buenos hábitos». «¿Qué buenos hábitos?». Exploté. El hábito de tener miedo, el hábito de pensar que es fea, el hábito de quedarse callada cuando la están lastimando. Lupita comenzó a llorar más fuerte, aferrándose a mi vestido coral desesperadamente. El sonido de sus sollozos llenó toda la sala. Sandra aprovechó el momento para atacar de nuevo. «Mira, ahora la hiciste llorar más. Todo esto es tu culpa por venir a causar problemas». Pero yo había tomado una decisión. Miré a mi hijo directamente a los ojos y le dije con toda la frialdad que pude reunir. «Roberto, si consideras que defender a tu hija es causar problemas, entonces claramente no me conoces en absoluto». Tomé a Lupita en mis brazos. Ella se aferró a mí como si fuera sus salvavidas en medio de una tormenta. «Nos vamos ahora mismo», anuncié. «Y no volvemos hasta que esta situación cambie completamente». «No puedes llevártela», gritó Sandra. «Es mi hija, es mi nieta», respondí con voz de acero.
y no voy a permitir que sigas lastimándola. Caminé hacia la puerta con Lupita en mis brazos. Detrás de mí escuché a Roberto gritar: «¡Mamá! Deja de ser tan dramática. Estás exagerando todo. Dramática». Esa palabra me siguió hasta la puerta. Mi nieta estaba traumatizada, humillada y amenazada, pero yo era la dramática por protegerla. Salí de esa casa con mi nieta en brazos, jurándome a mí misma que nunca más permitiría que nadie la lastimara, sin importar el precio que tuviera que pagar. El viaje a mi casa fue el más silencioso de mi vida. Lupita se había quedado dormida en el asiento trasero, emocionalmente exhausta por todo lo que había pasado. Cada vez que la miraba por el espejo retrovisor, mi corazón se rompía un poco más. Su cabecita rapada se veía tan vulnerable, tan indefensa. Cuando llegamos a casa, la cargué con cuidado y la llevé directamente a mi recámara. La acosté en la misma cama en la que había dormido tantas noches cuando era más pequeña. Le quité la gorra rosa y acaricié su cabeza suavemente. Su piel estaba irritada por la rasurador que Sandra Boone había usado sin ningún cuidado. Abuelita murmuró sin abrir los ojos: «¿Me puedo quedar contigo para siempre?». Esas palabras me destruyeron. Una niña de 6 años no debería preferir vivir con su abuela que con sus propios padres. Eso solo pasaba cuando el hogar no era seguro. «Claro que sí, mi amor», le susurré. Aunque sabía que era legalmente imposible. «Aquí siempre estarás protegida». Lupita cayó en un sueño profundo. Me quedé viéndola, recordando todas las señales que había ignorado durante estos 2 años. Los cambios de comportamiento, el miedo en sus ojos cuando Sandra la regañaba, la forma en que se había vuelto tan callada y obediente. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había permitido que mi nieta sufriera en silencio durante tanto tiempo? Mi teléfono comenzó a sonar. Era Roberto. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar inmediatamente y otra vez y otra vez. Finalmente contesté. «¿Qué quieres, Roberto?» «Mamá, tienes que traer a Lupita de vuelta ahora mismo». Su voz sonaba autoritaria, como si yo fuera una empleada que había desobedecido órdenes. «No», respondí simplemente. «¿Cómo que no? Es mi hija». «Mamá, no puedes simplemente llevártela así. Tu hija». Me reí amargamente. ¿Desde cuándo actúas como si fuera tu hija? ¿Has estado dejando que tu esposa la maltrate durante 2 años? Sandra no la maltrata, solo es estricta. Roberto, escúchame muy bien. Mi voz se volvió peligrosamente calmada. Tu esposa rapó la cabeza de tu hija, la llamó fea, la amenazó y la ha estado traumatizando psicológicamente durante meses. Eso es ser estricta. Estás exagerando todo como siempre. Como siempre. Esas 2 palabras me hicieron ver rojo. Como siempre. ¿Cuándo es exagerado sobre algo que tiene que ver con el bienestar de mi nieta? Roberto guardó silencio por un momento. «Mamá, solo tráela de vuelta. Podemos hablar mañana». «No, Lupita se queda conmigo hasta que ustedes resuelvan este problema». «No tienes derecho, Roberto», gritó. «Sandra es su madre. ¿Y dónde estabas tú cuando tu esposa estaba rapando la cabeza de tu hija?», le pregunté. «¿Dónde estabas cuando ella lloraba y pedía ayuda?». Otro silencio incómodo. Yo no sabía que iba a ser tan drástico. ¿No sabías? Mi voz subió. Tu esposa agarra una rasuradora eléctrica para cortarle el pelo a una niña de 6 años y no sabías que iba a ser drástico. Me dijo que solo le iba a cortar el pelo. Roberto, ¿escuchaste a tu hija llorar? Silencio. ¿La escuchaste llorar? ¿Sí o no? Sí. Finalmente admitió con voz pequeña. ¿Y qué hiciste? Pensé que era normal. Los niños siempre lloran cuando les cortan el pelo. Los niños lloran cuando les cortan el pelo.
Roberto no gritan aterrados cuando los rapan con una máquina. Escuché a Sandra hablando de fondo, pero no pude distinguir las palabras. Sandra dice que tienes que traer a Lupita de vuelta inmediatamente o vamos a llamar a la policía. Roberto me informó. Perfecto. Respondí sin dudarlo. Dile a Sandra que llame a la policía. Me encantaría explicarles por qué mi nieta tiene la cabeza rapada y por qué está tan aterrorizada de su propia madre. Roberto se quedó en silencio. Claramente Sandra no había pensado en esa posibilidad. Además, continué. Tengo fotos de cómo se veía Lupita después del corte y tengo testigos de lo que pasó en la fiesta. Beatriz y don Héctor vieron todo. Mamá, por favor. La voz de Roberto se quebró un poco. No hagas esto más difícil. Yo lo estoy haciendo difícil. No podía creer su descaro. Roberto, tu hija está traumatizada. Cuando le pregunté si quería quedarse conmigo para siempre, dijo que sí. ¿No te parece preocupante? ¿Solo está confundida? No, Roberto. Está asustada y tiene derecho a estarlo. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. Necesitaba pensar en mi siguiente paso. Fui a la cocina e hice la cena favorita de Lupita. Espagueti con salsa de tomate y queso. Mientras cocinaba, reflexioné sobre todo lo que había descubierto. Los comentarios crueles, las amenazas, el abuso psicológico constante. Esto no había comenzado ayer con el corte de pelo. Esto había estado pasando durante meses, tal vez años. Cuando Lupita despertó, cenamos juntas en la mesa de la cocina. Ella comió con más apetito del que había mostrado en meses. Abuelita dijo mientras masticaba. ¿Crees que mi pelo va a crecer bonito otra vez? Claro que sí, mi amor. Va a crecer más bonito que antes, y tú me vas a ayudar a peinarlo cuando crezca todos los días si quieres. Lupita sonrió por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Después de cenar, le di un baño tibio y le puse una de mis camisetas como pijama. Mientras la secaba, noté que tenía pequeños cortes en el cuero cabelludo, donde la rasuradora había sido demasiado agresiva. ¿Te duele, mi chiquita?, pregunté con suavidad, tocando uno de los cortes. Un poquito, pero ya no lloro porque mami dice que las niñas que lloran son feas. Tuve que ir al baño a llorar en privado. No podía dejar que Lupita me viera desmoronarme. Ella necesitaba Bertaleza, no más dolor. Cuando regresé, la encontré mirándose en el espejo de mi tocador. Abuelita, de verdad no estoy fea. Me arrodillé junto a ella y nos miramos en el espejo juntas. Lupita, ¿sabes cuál es la parte más bonita de ti? Ella negó con la cabeza. Tu corazón, tu sonrisa, la forma en que me abrazas, la forma en que cuidas a tus muñecas. Eso es lo que te hace hermosa, no tu cabello. Pero mami dice que las niñas sin pelo bonito son feas. Mami está equivocada, mi amor. Hay muchas mujeres hermosas que tienen el pelo corto o no tienen pelo. Le mostré fotos en mi teléfono de actrices famosas con el pelo muy corto. Sus ojitos se iluminaron un poco. Ellas también son bonitas. Muy bonitas. Y tú también. Esa noche Lupita durmió conmigo en mi cama. Se acurrucó contra mi pecho como un gatito asustado. Cada vez que se movía en su sueño murmuraba: «No, mami, por favor». «Oh, perdón. Lo siento». Hasta en su sueño mi nieta seguía disculpándose. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierta escuchando sus pesadillas, acariciando su cabeza rapada en silencio, prometiéndole que nunca más dejaría que nadie la lastimara. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. «Mamá está muy alterada. Dice que si no traes a Lupita temprano mañana, vas a hacer algo drástico. Por favor, no hagas las cosas peores». Leí el mensaje y sentí un escalofrío.
¿Qué tipo de mujer amenaza con hacer algo drástico por una niña de 6 años? ¿Qué tipo de madre usa a su propia hija como arma de chantaje? En ese momento supe que esto era mucho más serio de lo que había imaginado. Sandra no era solo una mujer estricta o impaciente, era alguien genuinamente peligroso. Y mi nieta había estado viviendo con esa persona durante 2 años. Desperté a las 6 de la mañana con Lupita todavía acurrucada contra mi pecho. Durante la noche había tenido 3 pesadillas diferentes, y cada vez que despertaba llorando, yo la consolaba hasta que volvía a dormirse. Sus manitas se aferraban a mi camisón como si temiera que alguien fuera a llevársela. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas de Roberto y 5 mensajes de texto cada vez más desesperados. El último enviado a las 5 de la mañana decía: «Mamá, Sandra no ha dormido en toda la noche. Está caminando por la casa como loca. Por favor, trae a Lupita de vuelta. Te lo suplico». Me levanté con cuidado para no despertar a mi nieta y fui a la cocina de hacer café. Necesitaba pensar con claridad sobre qué hacer a continuación. Mientras el café se preparaba, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Beatriz. «Rosa, ¿cómo está la niña?», me preguntó con voz preocupada. «Mejor, pero muy traumatizada. Beatriz anoche tuvo pesadillas horribles. Gritaba y se disculpaba en su sueño. Ay, Dios mío, esto es mucho peor de lo que pensábamos. ¿Peor en qué sentido?». Beatriz suspiró profundamente. «Después de que te fuiste ayer, me quedé y hablé con algunos primos. Resulta que Lupita le dijo a nuestra prima Verónica hace un mes que su mami la castigaba cortándole el pelo poquito cada vez que se portaba mal. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo». «¿Qué?». Verónica pensó que la niña estaba exagerando, pero ahora todo tiene sentido. Sandra ha estado usando el cabello de Lupita como castigo durante meses y nadie me dijo nada. Mi voz subió peligrosamente. Verónica pensó que eran cosas de niños. Ya sabes cómo son. Pero ayer, cuando vio a Lupita completamente rapada, se dio cuenta de que la niña estaba diciendo la verdad. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. No era solo el corte de ayer. Sandra había estado torturando psicológicamente a mi nieta durante meses, usando su cabello como arma de castigo. Volví a la recámara y encontré a Lupita despierta sentada en la cama abrazando una de mis almohadas. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?». Ella negó con la cabeza. Soñé que mami me estaba cortando las pestañas como había dicho. Me senté junto a ella y la abracé fuerte. «Eso nunca va a pasar. ¿Me oyes? Nadie te va a lastimar mientras yo esté aquí, pero voy a tener que regresar con mami». La pregunta me rompió el corazón porque no tenía una respuesta clara. Legalmente Sandra era su madre, y yo no tenía derechos de custodia. «Estoy tratando de arreglar las cosas para que estés segura», dije con toda la honestidad que pude. Preparé el desayuno favorito de Lupita, hot cakes con miel y fresas. Mientras comíamos, ella me contó más detalles sobre lo que había estado viviendo. «Abuelita, ¿te acuerdas cuando vine a tu casa hace 2 meses con el pelo un poco más corto?». «Sí, me acuerdo». Mami lo cortó porque tiré jugo en la mesa. Me dijo que las niñas descuidadas no merecían tener pelo bonito. Cada palabra era como una daga en mi corazón. «¿Y qué dijo tu papá cuando esto pasó?». «Papi casi nunca estaba en casa, y cuando estaba, mamá actuaba diferente». Por supuesto, Sandra escondía su verdadera personalidad cuando Roberto estaba presente. Era una experta manipuladora. A las 9 de la mañana, mi timbre sonó insistentemente. Fui a la ventana y vi el carro de Roberto estacionado afuera. Él estaba parado en mi puerta con Sandra, a su lado. Ella se veía desaliñada, como si de verdad no hubiera dormido en toda la noche. «Lupita,
Ve a mi cuarto y cierra la puerta. Le dije a mi nieta. No salgas hasta que te lo diga. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. ¿Qué quieren? Venimos por nuestra hija. Sandra dijo con voz ronca. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero no de tristeza. Era pura rabia. Tu hija está bien donde está, Rosa. Por favor. Roberto intentó usar un tono conciliador. Entendemos que estás molesta, pero esto ya fue demasiado lejos. Demasiado lejos, repetí incrédula. Lo que fue demasiado lejos fue rapar la cabeza de una niña de 6 años. Sandra explotó. Estoy cansada de este drama. Es solo cabello. Se le va a olvidar en una semana. Se le va a olvidar. Mi voz se volvió peligrosamente calmada. Sandra, ¿sabes que Lupita tuvo pesadillas anoche? ¿Sabes que despertó gritando y disculpándose? Los niños tienen pesadillas todo el tiempo. Y sabes que me preguntó si podía quedarse conmigo para siempre, porque tiene miedo de regresar contigo. Por primera vez, vio una sombra de duda cruzar el rostro de Roberto. ¿De verdad dijo eso? ¿De verdad, tu hija te tiene miedo? Le dije a Sandra directamente. Eso es mentira. Sandra gritó. Tú la estás manipulando en mi contra. No necesito manipularla. Tu comportamiento habla por sí solo. Justo entonces, don Héctor apareció en su jardín. Al vernos discutiendo, se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. ¿Todo bien, Rosa?, preguntó con tono protector. Todo perfecto, don Héctor. Solo estoy protegiendo a mi nieta. Sandra se volteó hacia don Héctor, furiosa. Métase en sus asuntos. Cuando veo a una niña siendo maltratada, es mi asunto. Don Héctor respondió con firmeza. Nadie está maltratando a nadie. Sandra gritó, pero su voz sonaba histérica. Señora, don Héctor habló con voz calmada, pero firme. Ayer vi a esa niña con la cabeza completamente rapada, temblando de miedo. Eso no es normal. Roberto finalmente habló. Don Héctor, entiendo su preocupación, pero es nuestra familia. Y precisamente por eso deberían preocuparse más. Don Héctor respondió. Tengo 3 nietos y nunca he visto a ninguno tan asustado como estaba esa niña ayer. Sandra estaba perdiendo completamente el control. Todos ustedes están locos. Es solo un corte de pelo. En otros países rapan a los niños todo el tiempo. En otros países. Le pregunté. Sandra, ¿de qué países hablas? Prisiones militares. Ya basta. Roberto finalmente explotó. Mamá, tienes que devolver a Lupita ahora mismo. Es mi hija. Punto final. Tu hija. Mi voz se volvió afilada. ¿Desde cuándo actúas como si fuera tu hija? ¿Dónde estabas cuando la estaban rapando? ¿Dónde estabas cuando la llamaban fea? Roberto se quedó en silencio, pero Sandra aprovechó para atacar. Rosa, tú estás enfermando a esa niña con tus ideas. ¿Estás creando problemas donde no los hay? Problemas donde no los hay. Me reí amargamente. Sandra, tu hija me preguntó ayer si estaba fea. Una niña de 6 años ni siquiera debería conocer esa palabra aplicada a sí misma. Los niños dicen muchas tonterías. Tonterías. Don Héctor se unió a la conversación de nuevo. Señora, ayer escuché a esa niña diciéndole a su abuela que usted la amenazó con cortarle las pestañas y todavía estaba llorando. Esas también son tonterías. Sandra palideció. No esperaba que hubiera testigos de esa confesión. Yo no dije eso exactamente. ¿Qué dijiste exactamente?, le pregunté. Sandra tartamudeó por primera vez desde que la conocía. Yo solo trataba de calmarla amenazándola. Roberto finalmente reaccionó. Sandra, ¿de verdad le dijiste eso a Lupita? Era una broma. Sandra gritó desesperadamente. Todo fue una broma. Esta familia no entiende el humor. Una broma. Don Héctor negó con la cabeza. Señora, rapar a una niña y amenazarla no es humor. Es crueldad.
Justo entonces escuché a Lupita llorando desde mi cuarto. Había escuchado los gritos y se había asustado. «Miren lo que hicieron», les dije con desprecio. Asustaron a la niña otra vez. Entré a la casa y cerré la puerta con seguro. Fui directo a mi cuarto y encontré a Lupita escondida bajo las cobijas. «¿Mami viene por mí?», preguntó con voz temblorosa. «No, mi amor. No vas a ir a ningún lado donde no te sientas segura. Pero me va a castigar después». Esas palabras me rompieron el alma. Mi nieta sabía que eventualmente tendría que pagar por haber causado problemas. «Lupita, escúchame muy bien. Tú no has hecho nada malo. Nada de esto es tu culpa y voy a hacer todo lo que pueda para mantenerte segura. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo». Afuera los gritos continuaban. Roberto y Sandra estaban discutiendo entre ellos ahora, probablemente porque Roberto finalmente estaba dándose cuenta de la magnitud del problema. Tomé mi teléfono y busqué el número de mi abogado. Era hora de tomar acciones legales. Esta situación había ido demasiado lejos y no iba a permitir que mi nieta regresara a un ambiente donde era psicológicamente abusada. «Lupita», le dije a mi nieta mientras marcaba el número. «Vamos a arreglar esto, te lo prometo». Mi abogado, el licenciado Elías Rojas, llegó a mi casa 2 horas después de mi llamada. Era un hombre de 60 años, hombre de familia y abuelo como yo. Cuando le expliqué la situación por teléfono, su respuesta fue inmediata. «Rosa, lo que me estás describiendo es abuso infantil. Voy para allá ahora mismo». Mientras esperaba al abogado, Roberto y Sandra habían estado tocando mi timbre cada 15 minutos. Los ignoré por completo. Cada vez que sonaba el timbre, Lupita se aferraba a mi cuerpo temblando. «Abuelita, ¿me van a obligar a ir?», me preguntaba una y otra vez. «Estoy haciendo todo lo posible para que eso no pase, mi amor». Cuando llegó el licenciado Rojas, Roberto y Sandra estaban sentados en los escalones de mi entrada. Al ver al abogado, inmediatamente se pusieron de pie. «¿Quién es él?», preguntó Roberto con preocupación. «Mi abogado», respondí desde la puerta. «Licenciado Rojas, ellos son los padres de Lupita». El abogado los saludó cortésmente, pero mantuvo una expresión seria. «Señor, entiendo que hay una disputa familiar. ¿Podría explicarme su versión de los hechos?». Sandra inmediatamente comenzó a hablar sin aliento. «Señor, mi suegra se llevó a mi hija sin mi permiso. Eso es secuestro. La quiero de vuelta inmediatamente». «Entiendo», dijo el abogado con calma. «¿Y cuál fue la razón de la señora Rosa para llevarse a la niña?». Roberto y Sandra se miraron nerviosamente. Fue un malentendido». Roberto finalmente dijo. «¿Qué tipo de malentendido?». «Mi esposa le cortó el pelo a nuestra hija y mi mamá se molestó». Roberto explicó minimizando completamente la situación. «Ya veo. ¿Podría ser más específico sobre ese corte de pelo?». Sandra intervino agresivamente. «Le corté el pelo porque lo tenía sucio y enredado. Es mi hija y tengo derecho a decidir sobre su cabello». El licenciado Rojas tomaba notas. «La niña estuvo de acuerdo con este corte de pelo. Ella no tiene que estar de acuerdo. Tiene 6 años». Sandra gritó. «Entiendo. ¿Podría mostrarme a la niña?». «Rosa no nos deja verla». Sandra estaba perdiendo la paciencia. El abogado me miró. «Señora Rosa, ¿podría mostrarme a su nieta?». Fui a buscar a Lupita. Cuando salió de la casa tomada de mi mano, escuché al licenciado Rojas inhalar con fuerza. La cabeza completamente rapada de mi nieta con los pequeños cortes visibles era impactante. «Buenos días, Lupita». El abogado dijo con voz suave. «Soy el licenciado Elías. ¿Podrías decirme cómo te sientes?».
Lupita se escondió detrás de mis piernas, pero respondió en voz baja. «Tengo miedo». «¿Miedo de qué, mi niña? ¿De que mami me castigue por hacer enojar a todos?» El licenciado Rojas miró a Sandra con severidad. «La niña tiene miedo frecuentemente de ser castigada. Todos los niños tienen miedo al castigo». Sandra respondió a la defensiva. «Lupita», el abogado continuó. «¿Quién te cortó el pelo?» «Mami, con la máquina de papi». «¿Y cómo te sentiste cuando eso pasó?» Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas. «Muy triste. Lloré mucho y le pedí que parara, pero mami dijo que las niñas feas lloran mucho». Roberto palideció. Era la primera vez que escuchaba directamente de su hija lo que había pasado. El licenciado Rojas continuó preguntando con paciencia profesional. «¿Tu mami te dijo que eras fea?» Lupita asintió y me dijo que si le contaba y alguien me iba a cortar las pestañas también. «Las pestañas, sí. Y que las niñas sin pestañas parecen monstruos». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Sandra se había callado, finalmente consciente de cómo sonaban sus palabras cuando una niña de 6 años las repetía. El licenciado Rojas cerró su libreta. «Señores, lo que esta niña me está describiendo constituye abuso psicológico infantil. Amenazar a un menor, usar insultos degradantes y usar el castigo físico como forma de control. Se consideran formas de abuso». «No es abuso, Sandra», gritó desesperadamente. «Es disciplina, señora. Llamar fea a una niña de 6 años no es disciplina. Amenazarla con cortarle las pestañas no es disciplina. Es crueldad». Roberto finalmente encontró su voz. «Señor, entiendo que se ve mal. Pero Sandra no tenía malas intenciones. Las intenciones no importan cuando el resultado es trauma psicológico». El abogado respondió con firmeza. «Esta niña muestra claros signos de estrés traumático». «¿Qué signos?», Roberto preguntó genuinamente confundido. «Miedo excesivo a ser castigada, ansiedad de separación, regresión emocional y pesadillas». Su abuela me informó que la niña tuvo múltiples pesadillas anoche. Lupita jaló mi vestido. «Abuelita, ¿puedo entrar? No quiero estar aquí». «Claro que sí, mi amor». Cuando Lupita entró, el licenciado Rojas continuó hablando con Roberto y Sandra. «Señores, voy a ser muy claro. Si intentan recuperar a esta niña por la fuerza o llaman a la policía alegando secuestro, voy a presentar inmediatamente un reporte por abuso infantil. Tengo testigos, fotografías del estado de la niña y su propio testimonio». «¿Testigos?», Roberto preguntó nervioso. «El señor Héctor fue testigo de toda la confrontación de ayer. La señorita Beatriz también. Y tengo información de que otros familiares han observado comportamiento preocupante durante meses». Sandra se derrumbó. Por primera vez desde que la conocía se veía verdaderamente asustada. Yo no quería lastimarla. Solo quería que obedeciera. «Señora, una niña de 6 años obedece por amor y respeto, no por miedo y amenazas». Roberto se acercó al abogado. «¿Qué tenemos que hacer para resolver esto? Primero, la señora Sandra necesita ayuda psicológica profesional. Segundo, la niña necesita terapia para superar el trauma. Tercero, ustedes necesitan aprender técnicas apropiadas de crianza. Y cuarto, la señora Rosa mantendrá la custodia temporal hasta que un psicólogo infantil determine que es seguro para Lupita regresar a casa. Custodia temporal». Sandra se alarmó. «¿Por cuánto tiempo?» «El tiempo que sea necesario. Esto no es negociable». «¿Y si nos negamos?», Sandra preguntó desafiante. El licenciado Rojas la miró directamente a los ojos. «Entonces, esto se convierte en un caso de servicios sociales y un juez decidirá el futuro de su hija. Y le aseguro que un juez no verá con buenos ojos a una madre que rapa la cabeza de su hija de 6 años y amenaza con cortarle las pestañas». Roberto se llevó las manos a la cabeza.
¿Cómo llegamos a esto? Llegaron a esto porque permitieron que el abuso continuara durante meses. El abogado respondió sin rodeos. La señora Rosa me informó que este no fue un incidente aislado. ¿A qué se refiere? Roberto preguntó. Su hija le dijo a familiares hace un mes que su madre la castigaba cortándole el pelo poquito cada vez que se portaba mal. Este es un patrón de comportamiento, no un solo error. Roberto miró a Sandra horrorizado. Eso es cierto. Sandra comenzó a llorar. Yo pensé que era una buena forma de enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Cortarle el pelo es castigo. Roberto estaba comenzando a entender la magnitud del problema. El licenciado Rojas intervino. Señores, tengo que irme, pero quiero dejar muy claro el siguiente paso. Lupita se queda con su abuela hasta nuevo aviso. Ustedes buscarán ayuda profesional inmediatamente, y cualquier intento de contactar a la niña sin supervisión se considerará una violación de las condiciones. Después de que el abogado se fue, Roberto y Sandra se quedaron en mis escalones como zombis. Finalmente, Roberto habló. Mamá, ¿podemos ver a Lupita 5 minutos solo para que sepa que no estamos enojados con ella? Consideré la petición. Pueden verla, pero yo estaré presente todo el tiempo. Y a la primera señal de que la están asustando, se van. Entré a buscar a Lupita. Mi amor, tu papá y tu mami quieren despedirse de ti. ¿Estás bien con eso? Lupita asintió nerviosa. ¿Van a estar enojados conmigo? No, mi chiquita. Solo quieren despedirse. Salimos juntas. Roberto se arrodilló al nivel de Lupita con lágrimas en los ojos. Lupita, papi quiere que sepas que no está enojado contigo. Nada de esto es tu culpa. Está bien. Lupita asintió sin hablar.